Buenos días, hoy es viernes 15 de marzo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, coordinadora del Frente Unitario de Trabajadores y expresidente de la Unión Nacional de Educadores. Doña Isabel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos consultarle a usted varias cosas con respecto a las acciones que viene implementando el Frente Unitario de Trabajadores en defensa de los ecuatorianos, de los trabajadores del pueblo. Ustedes anunciaron e hicieron, empezaron una jornada nacional en defensa de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy buenos días, Jaime. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. En efecto, nosotros el día 13 de marzo, que se cumplen 96 años de la fundación de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hicimos un plantón a nivel nacional, es decir, en las provincias, en defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros decimos que nuestro IES no está quebrado, nuestro IES está mal administrado, por eso hacemos Pésimamente. una amplia convocatoria a todos los sectores que se benefician del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a unar esfuerzos para no permitir que lo sigan quebrando a nuestro patrimonio. Pésimamente mal administrado por las administraciones políticas de turno que han ido esquilmando los recursos, de los sagrados recursos de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y siempre viven con el cuento de que ya mismo quiebra, de que no hay dinero y que hay que tomar nuevas medidas, medidas que lógicamente favorecen a un grupo y perjudican a la gran mayoría. Así es, lamentablemente la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está la presidencia en manos del mayor moroso que es el Estado. Le debe más de 24.000 millones de dólares y vemos que, como usted mismo lo acaba de decir, cada gobierno de turno trae a su representante, es decir, no hay una política de Estado. Y claro, el presidente está al servicio del gobierno de turno y vemos cómo han saqueado las arcas de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han formado inclusive partidos políticos, están huidos, están fuera del país. Estamos hablando de González, de Richard Espinosa, de Guate, es decir, esas administraciones que la Contraloría tampoco ha dado un seguimiento efectivo y se ha ejecutado en sentencias firmes. Y lo otro es que aparte de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, se recupere lo robado. La corrupción no solamente afecta a los afiliados, nos afecta a todos los ecuatorianos. La corrupción es una pandemia más. Justamente hoy, 15 de marzo, ya cumplimos 4 años de la declaratoria cuando la pandemia ya vino acá al Ecuador, pero no es la única pandemia. Es la pandemia de la corrupción la que nos encierra, la que nos quita la vida, la salud, la que no permite que se genere fuentes de empleo, nos quita el dinero para invertir en lo que es educación. Y otra pandemia es el neoliberalismo que le quieren introducir en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es por eso que le están desprestigiando para pescar a río revuelto y externalizar Bueno, los servicios para las clínicas particulares, obviamente. y esa es, doña Isabel, una de las estrategias del gobierno neoliberal, ¿no? Desprestigiar al Instituto Ecuatoriano de Así es. Seguridad Social, mandarle a la quiebra para que pase a manos privadas. Y además que la consigna del presidente, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo, que suba los aportes al 30%. No dicen cuánto aportará el trabajador, cuánto el empleador, pero recordemos que cuando solidariamente se subió el 0,10% en los aportes, solo se lo hizo a cargo de los trabajadores para cubrir lo que es enfermedades
catastróficas y enfermedades huérfanas. Entonces aquí sí se está dando un golpe a los trabajadores. Y ese es el viejo sueño de la derecha. Recordará usted, Jaime, que Sixto Durán Ballén hizo una consulta popular indicando que si querían los trabajadores un seguro privado, pero el pueblo le dijo que no. Y esta vez también tenemos que decirle que no, porque lo que tenemos es que exigir que haya transparencia de nuestros Claro. recursos, porque cuando no se roba, sí alcanza el dinero. Estado moroso, ¿no? Que le debe mucho dinero a los afiliados, pero que sin embargo, 24 mil pero sin millones. embargo, doña Isabel le sigue sacando el dinero, pues. En el presupuesto general del Estado eh, le resta 1.300 millones y para salud cero, 0 centavos para la salud de los afiliados y también le sigue sacando los recursos con los famosos bonos internos, que inclusive en el presupuesto general del Estado está establecido la compra de más bonos internos y claro, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no es la caja chica, ahora es la caja grande la que está solventando la mala administración inclusive del país. Incrementar los años de aportes, subir las pensiones y una serie de medidas más. Bueno, ¿hasta dónde pretenden llegar? Bueno, ellos lo que quieren es desprestigiar, pero llegarán hasta donde nosotros le dejemos. Por eso hacemos un llamado a la unidad para defender a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque es de los trabajadores, es nuestro. El IES es autónomo, no es de ningún gobierno de turno. Y ahora se aprobó, se reformó el artículo 28 en la Asamblea Nacional, no como originalmente se propuso, pero la presidencia no va a ser rotativa, pero al menos hay tres representantes de los afiliados frente a uno del gobierno y otro de los empresarios, es decir, que los trabajadores tendríamos mayoría absoluta, pero sí hay que pensar qué clase de trabajadores se ponen al frente, porque el que está en Ah, este momento gobernista, es ilegítimo, gobernista, ilegítimo, porque ya vemos al servicio de los gobiernos de turno. al servicio de los gobiernos de turno y con el aval de esos jueces que vemos en el caso Purga, cómo se cotizaban. Y claro, aquí, siendo el IES la representación nacional, fue un juez de Quevedo, un juez de una provincia, quien tuvo que realizar 3 medidas cautelares. Uno para que la superintendencia la acepte, otro para que le hagan el aviso de entrada y otro para que le posesionen, es decir, a la carta un personaje que no tiene, que no cumplió con los requisitos. No puede ser que los jueces estén sobre la Constitución de la República. Por eso no hemos descartado, hacemos un llamado a la fiscal general del Estado que retome estas denuncias que nosotros hemos realizado para que haya una purga también dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doña Isabel, el Frente Unitario de Trabajadores, que integran muchas organizaciones sociales, han presentado ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. ¿Presentaron o van a presentar la demanda de inconstitucionalidad del incremento del IVA del 12 al 15%? Bueno, el día lunes nos vamos a reunir, justamente tenemos convocado ya la reunión del Frente Unitario de Trabajadores para decidir la demanda de inconstitucionalidad respecto del IVA, pero de las organizaciones sociales del PUT como resolución está tomado, sí, en firme, es decirle no en la consulta popular a las letras D y a la letra E, inclusive tanto la UGT como la UNE, que son parte, son miembros del Frente Unitario, ya se han inscrito en el CNE para promocionar oficialmente el no.
¿Y por qué el Pero no en estas dos preguntas, no? solo en las dos preguntas, el resto sí. Solo en dos preguntas, porque, bueno, las otras son inoficiosas, las otras preguntas, sí, bien, se trata de seguridad, pero sin embargo, todas van a tener que ser remitidas a la Asamblea Nacional. A la larga es la Asamblea la que va a decidir, pero en estas dos preguntas nosotros consideramos que se debe decir no, especialmente el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, porque esta contratación por horas no va a generar empleo. Y el pago no va a ser como nos está mintiendo el gobierno de 5, de 6, de $12. Eso es falso. Y nosotros tenemos cifras en donde les demostramos que en el gobierno de Gustavo Noboa y de Lucio Gutiérrez, en donde se fomentó el trabajo por horas, son los años en donde más creció el desempleo. A diferencia del año 2008, en donde la Asamblea Nacional decidió eliminar la contratación por horas, en donde el desempleo bajó más de un 4%. Y esas cifras no lo dice la persona que les está hablando. Esas cifras lo demuestra el Fondo Monetario Internacional en uno de sus informes. Entonces, aquí está demostrado que el trabajo por horas lo que fomenta es la inestabilidad, lo que fomenta es que los jóvenes, cuando se enfermen, todo lo que ganan tienen que gastar en medicinas porque no van a tener el seguro social. Y de paso, como un daño colateral, también es perjudicial para el IES, que en estos momentos tiene que aumentar sus cotizantes, sus afiliados, y con el trabajo por horas lo que van a hacer es fragmentar el trabajo de los que están en el momento como estables, fragmentarán, no aumentará el empleo, sino que dividirán para los que están al momento estables, y por lo tanto se disminuirá la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es un daño por todos los lados que le miremos. El país, Ecuador, ocupa el sexto puesto como el país más peligroso para los trabajadores, porque su normativa es débil por los casos de corrupción, porque se criminaliza a el sindicato. Entonces, si la OIT dice que no al trabajo por horas, por estas razones, que no hay una normativa estable, entonces aquí sí estamos frente a una esclavitud moderna que ya la tenemos. En el caso Purucagua, en donde se les tenía en calidad de esclavos y a pesar de haber sentencias de la Corte Constitucional, no hicieron caso, se tuvo que ir a instancias internacionales para que finalmente se ejecute las sentencias y se les pueda reparar a los perjudicados. En el momento hay personas que dicen, yo estaba ganando 460 trabajando 8 horas. Ahora me dicen que me van a pagar 300 y que vaya a trabajar solo 6 horas sin que se apruebe, sin que la consulta popular todavía pase, sin que no haya una normativa. Esa es la realidad y lo que se nos va a venir va a ser terrible. Mientras no se pague la deuda social, mientras no se invierte en salud, mientras no se invierte en educación, mientras no haya generación de empleos, ningún estado de guerra, ningún estado de excepción, ni que nos suban el IVA, ni que eso no va a parar la Ujú. delincuencia. Y eso del IVA también es, lo de la seguridad es una cortina de humo, Doña porque lo Isabel, del IVA lo que está haciendo es, está utilizado para otras cosas, ¿no? doña Isabel, el tema del IVA, de la demanda de inconstitucionalidad que van a presentar ustedes ante la Corte Constitucional, está bien sustentada. Por supuesto que está bien sustentada, porque aquí los expertos nos hablan de la reserva de ley. Le corresponde a la Asamblea Nacional determinar el incremento del porcentaje, pero sin embargo, el presidente de la República en el veto incrementa un texto que no fue debatido, no fue analizado, ni siquiera fue propuesto en la Asamblea Nacional. Eso es totalmente inconstitucional. El presidente de la República no tiene esa competencia. Y otra cosa,
que aparte de ser inconstitucional, es un garrotazo al pueblo ecuatoriano. El día de ayer me fui a almorzar a los tiempos de donde mi vecina pagaba 2.50 el almuerzo. ¿Y ahora qué me dice? Cuesta 2.75. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque ya está subiendo todo. Dice, sube el IVA y sube todo. Le digo, pero si recién el 1 de abril, imagínense ya el 1 de abril, el poder adquisitivo. Hay personas que viven con $1 diario. Jaime, el 40.1% de la población rural tiene una pobreza extrema multidimensional. No tienen servicios básicos, no tienen educación, salud, vivienda y peor, un trabajo decente. La desnutrición va aumentando. Por lo tanto, este incremento del IVA va a ser un boomerang porque va a detener, no va a haber crecimiento de la economía, va a haber más pobreza y lo peor de esto es que esos recursos, esos 1.300 millones que pretende recaudar, va a ser para pagar la deuda externa, no para invertir en el área social. No es para seguridad, porque ahí tenemos las estadísticas. Se han quintuplicado los casos de secuestro y extorsión, los robos siguen. A mi hijo le escopulaminaron hace un mes, a mí me robaron el celular la semana anterior. No han parado los robos. Tengo compañeros cuyos familiares están siendo secuestrados. Entonces, no es real que se ha combatido la delincuencia, no es El real que, plan, eh, el, fíjese, el plan Fénix es puro cuento. es puro cuento. Siguen cenizas realmente porque en la policía no se ha depurado. ¿Qué pasó con los narcogenerales? Si la embajada inclusive ya dio nombres. ¿Qué pasa con los miembros de la Marina, de las Fuerzas Armadas que han sido involucrados, que son parte inclusive de las mafias, de los grupos estos de la delincuencia organizada? No ha pasado nada. Un una persona privada de la libertad que está encabezando estas mafias estuvo en custodia del Estado y se les desapareció por arte de magia. En el caso El Encuentro, en el caso El Tanto y León de tanto, Troya, tanto y tanto caso, ¿no? Metástasis, Purga, hay un montón de nombres. Y sí, es preocupante que ese montón de nombres, ¿dónde están? Aquí lo que hay es los falsos positivos, gente inocente que está siendo abatida y eso sí es preocupante. Otra de las cosas que nos preocupa es que de 15 jueces, 9 tienen que ir a prisión y una que tenía información privilegiada se escapó. Entonces sí es grave, por eso hay que depurar la justicia, hay que depurar los entes de control, la policía, porque no puede ser que esta metástasis, bien puesto ese nombre, siga haciéndonos daño al pueblo ecuatoriano. La corrupción, el neoliberalismo y la pandemia lo que ha hecho es encerrarnos, quitarnos la vida, quitarnos la salud, quitarnos la educación y que no haya fuentes de trabajo. Lamentablemente las mafias están en todo lado, se han incrustado en todo lado, en toda institución pública, allí está la mafia, sea chica o sea grande, sean las alcaldías, las prefecturas, los ministerios, usted pone el pus, pone el dedo y salta la Y pus. dale pues, Así así es, es. lamentablemente, en todo lado, desde el chico, desde el más chico hasta el más grande, todos vacunan, todos ponen precio, todos exigen coima, 10%, 20%, sea la obra chica o sea la obra grande, y tienen el doble discurso de la honestidad. Así es, lamentablemente este sistema en donde se prioriza el capital, la corrupción es consustancial, lamentablemente, y cada uno de nosotros debemos poner un granito de arena y no ser parte de esa corrupción, sino combatirle, denunciarle, sí, a lo mejor seamos pocos, pero si nos unimos todos a combatir la corrupción, lo vamos a lograr. Y ahora ya estamos con una consulta popular que es el preámbulo para las elecciones del 2025. Y sí, el pueblo ecuatoriano no debe dejarse convencer de aventureros o de gente que eh,
ha gobernado y que tenemos los problemas de siempre. O sea, son los mismos de siempre y tenemos los problemas de siempre. Mire el pacto de la impunidad en la Asamblea Nacional. Rafael, la Revolución Ciudadana, tenemos el Partido Social Cristiano, ADN, que se ponen de acuerdo para darnos una avalancha neoliberal, empezando por el perdón de 2.600 millones a los grandes empresarios, a los morosos, a los que no le pagan al SRI, le perdonan. Mientras tanto que el pueblo ecuatoriano que trabajamos y trabajamos, no nos alcanza para el postre, a veces ni para el almuerzo. Eso es una realidad. El día de ayer, estoy en este momento en la provincia de Esmeraldas. El día de ayer viajé desde el terminal terrestre de Quitumbe y sí me desgarró el alma ver cómo los niños, las niñas lloraban abrazando a sus padres que se van, las madres cómo lloraban viendo cómo cruzan el torno para entrar ya al bus en donde les llevan vía terrestre a ese sueño dorado que es Estados Unidos. La migración no ha parado, la migración sigue, sufren los que se van y sufren los que se quedan. Y eso es la muestra de la crisis económica en que vivimos. El presidente dice que hay 55.000 empleos, seguramente se refiere a los que salen y a lo mejor encontraron ya un trabajo fuera del país, porque aquí en el Ecuador, el Ministerio de Trabajo habla que hay 80.000 actas de finiquito en el Ministerio de Trabajo. Bien, bien. Gracias, doña Isabel. Le comento que ayer, a propósito de la corrupción, de esta corrupción organizada, ayer la Fiscalía hizo un operativo en las oficinas administrativas de una gerencia del municipio de Cuenca por una denuncia de extorsión. Se llevaron las computadoras para investigar. Pedían dinero a cambio de un contrato. Bueno, que se investigue, le recordamos a Diana Salazar que el FUD presentó 192 denuncias de irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros le pedimos, le exigimos que le dé celeridad y ahora tenemos una nueva denuncia de las ambulancias que van a ser donadas, pero sin embargo el IES quiere sacar a nombre de esa donación millones de dólares. Entonces, tiene que ser fiscalizado, auditado los datos de los directivos del IES, no solamente de este año, sino de los años anteriores. ¿Qué pasa con esos contratos? Acuérdese que el gobierno que salió de Guillermo Lazo a última hora también hizo contratos a dedo y esos contratos que son menos de 4 millones y que no necesita que ingresen a la plataforma de compras, sino que es el ministerio que puso nombres de los editores, de las editoriales que estaban inclusive emparentados entre ellos. Esa es la realidad, la corrupción por todos lados. Por eso nosotros desde el FUD exigimos que haya transparencia, defendamos nuestro IES. La Asamblea tiene que declararle a educación y a salud en emergencia. Solamente pagando esta deuda social vamos a acabar con la delincuencia y vamos a salir como país. Bien, gracias a la licenciada Isabel Vargas, coordinadora del Frente Unitario de Trabajadores. Doña Isabel, que tenga un buen día. Gracias a usted, Jaime. No nos olvidemos que solamente organización, unidad y lucha es la garantía para defender nuestros derechos.